Libro de los Salmos, el capítulo 121. Libro de los Salmos 121, un texto muy conocido, vamos a leerlo. Y continuamos con la segunda parte que iniciamos entonces el día domingo. ¿Han encontrado? Bueno, vamos a leer antifonalmente en el nombre de Jesús estos 8 versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, gloria al Señor. Él es nuestro guardador, nuestro ayudador, hermanos, y podemos decir que por su misericordia, hermanos, seguimos de pie. Amén. Vamos a orar entonces y pidámosle al Señor entonces que podamos comprender más su palabra. Amén. Padre celestial, amado Señor, invocamos tu glorioso nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos, Señor Jesús, ser edificados, consolados, ser motivados para seguir, Señor, en nuestra vida cristiana. En tu nombre glorioso pedimos tu ayuda, tu misericordia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento, hermanos, por favor. Estábamos hablando entonces acerca de por qué el cristiano se desanima en la vida, ¿cierto? Y por qué viene el desánimo. Y decíamos que es un arma del enemigo. Y cualquiera entonces que esté pasando por cualquier momento o circunstancia difícil, pues la gente se desmotiva, se desanima, y encontramos en la Biblia varios ejemplos. Y usted recuerda donde leímos que David dice que cuando vino y encontró entonces que habían prendido la ciudad donde él vivía, habían robado, se habían llevado a la gente cautiva, y dice la Biblia en 1 libro de Samuel 30, entonces David y la gente con él estaban, verso 4, alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas, porque la gente dice que se angustió mucho. Y obviamente que cuando se está en angustia y cuando se está pasando por un momento difícil, tenemos que estar muy bien parados en el Señor para decir, bueno, voy a seguir adelante. Pero es normal que podamos desanimarnos. Otro hombre, Elías, dice la Biblia que después de que Dios lo usó y que la mujer llamada Jezabel lo amenazó, dice que se fue huyendo camino de un día de camino, y se echó debajo de un enebro deseando morirse, porque se desanimó por la amenaza que habían venido contra él. Y todo esto hace parte de la vida
cristiana o de la vida nuestra. Y no en vano dice la palabra del Señor, no en vano dice la palabra del Señor que Elías era un hombre justo con pasiones semejantes a las nuestras, ¿cierto? Pero que aunque era un hombre justo con pasiones semejantes a las nuestras, vino el desánimo, vino la angustia, ¿cierto? Y por allá entonces oró al Señor deseando morirse. Hay una causa más que nos faltó, hermanos, una causa que nos faltó el domingo. Y una de las causas por las cuales a veces el servidor o como hijo de Dios se desanima o se desmotiva es por falta de reconocimiento. Que usted haya trabajado, que haya hecho algo y pues la gente no reconoce. Y es normal, ¿cierto? Que no se reconozca, pero usted tiene que tener en cuenta que aquí le servimos al Señor, ¿cierto? Aquí le servimos al Señor. Y que si la gente a usted no le reconoce su trabajo, su servicio, pues Dios, hermanos, reconoce y sabe que usted le está sirviendo de corazón, que usted está aportando, que usted está dando. Amén. Y aunque la gente no reconozca eso, pues Dios lo reconoce. Hay un ejemplo, vamos a mirarlo, en Génesis capítulo 4, versos 4 y 5, donde queremos explicar y mirar allí algo muy importante. Conoció Adán, verso 1, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido a Aarón. Después dio a luz a un hermano, su hermano Abel. Este fue pastor, Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció el tiempo en que cada uno trajo una ofrenda a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero dice el verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó, se ensañó, se desanimó. Dice otra versión: se entristeció en gran manera y decayó su semblante, se desanimó. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué te has ensañado o por qué te has desanimado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Sería que él llevó las frutas podridas? No llevó las frutas podridas, llevó lo mejor. Pero no era la manera, porque seguramente sus padres le habían enseñado de cómo tenía que presentarse delante de Dios. Y por eso Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín, porque no fue la forma correcta ni la actitud correcta de presentarse delante de Dios. Entonces Dios no le reconoció esa actitud a Caín y por eso se desanimó. Y puede que pudo haber tenido razón, pero pudo haber cambiado la situación, porque dice la Biblia, Dios le dijo: ¿por qué te has desanimado? ¿Por qué te has ensañado? ¿O por qué ha decaído tu semblante? Si usted hiciere bien, ¿no serás enaltecido? ¿O no habrá un mejor reconocimiento? Pero si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces Dios le dio la respuesta para que hubiera un reconocimiento, porque no fue la manera correcta de presentarse delante de Dios. Hermano, cuando usted y yo vengamos a presentarnos delante de Dios, tenemos que mirar con qué corazón, con qué actitud nos presentamos delante de Dios. Porque no faltará quien dice: bueno, ¿y Dios por qué no me bendijo en el culto?
¿Y por qué no pasó esto? ¿Y por qué no pasó lo otro? ¿Y por qué Dios no me bendijo? ¿Y Dios por qué no me escuchó? ¿Y Dios por qué no? Y a veces uno encuentra personas con una mala actitud o se presentan mal, no con una buena actitud en el culto para adorar a Dios. Y créame, hermanos, que Dios mira nuestro corazón. Dios no mira tanto los 1,000, 2,000 o 5,000 o 20,000 que usted eche en la ofrenda o no. Dios mira eso, todo lo que somos nosotros. Pero si nosotros pudiésemos, o si nosotros aparentamos acá, a Dios no le aparentamos. No podemos venir con una mala gana y con una mala actitud, porque Dios conoce su corazón. Y Dios reconoce cuando usted viene con una buena actitud y con ganas de adorar y con ganas de glorificar. No importa si vino enfermo, no importa si no trajo plata, no importa si se vino con hambre, no importa si se vino sin bañar porque no vino el agua, o bueno, no sé qué pasó, ¿cierto? Pero Dios mira entonces esa actitud sincera, correcta, con esas ganas que usted viene a adorarlo a Él. Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda, y por eso Caín se enojó, se entristeció, se desanimó, se desmotivó. Dios no reconoció esa actitud. Y hay gente, hermanos, que hacen lo malo o que no hacen lo correcto delante de Dios, y aún así entonces se enojan. Y bueno, puede ser normal que se enojen. Pero ¿cómo hemos venido nosotros delante de Dios? Amén. Entonces hay momentos en donde no tenemos una buena actitud de adoración. Venimos porque ya el esposo o la esposa nos dio cuerda, nos dijo, y entonces con una mala actitud venimos al culto. Pero qué tan importante, hermanos, porque aquí no nos damos cuenta. Aquel que se da cuenta de cómo venimos a adorarlo es el Señor. Por allá un profeta dijo: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? O sea, ¿con qué y cómo? ¿Y cómo está mi corazón para yo presentarme delante de Él? Amén. Ahora, hay consecuencias, hermanos, del desánimo. Hay unas consecuencias, porque el desánimo daña el sistema inmune, si hablamos físicamente. Cuando alguien está desanimado, está desalentado y es presa fácil de las infecciones, de las enfermedades, y a veces entonces el desánimo somatiza y nos enfermamos. Entonces es importante que usted tenga un buen ánimo delante de Dios. Que no sabe de dónde lo van a ayudar. La Biblia dice, donde leímos en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿quién me va a ayudar bajo esta circunstancia? ¿Quién me va a dar la mano o quién va a ayudarme? Y a veces perdemos la esperanza porque tenemos la esperanza en el hombre, en los hermanos, y eso está muy bien, porque su esperanza, su confianza la debe tener puesta es en el Señor Jesucristo. Que es cierto, Dios usará a cualquier hermano, cierto, Dios usará a cualquier hermano, como usó por allá unos cuervos para llevarle comida al profeta. Dios usará a cualquiera, hasta el diablo o hasta el enemigo, para ayudarnos. Amén. Pero Dios sabe nuestra situación. Pero que a pesar de la situación que tengamos, hermano, usted y yo podamos estar motivados y estar animados. Amén. Entonces, consecuencias, hermanos. Las consecuencias del desánimo es que nos aparta de la presencia de Dios. ¿Qué otra consecuencia? Queremos encontrar culpables. ¿A quién culpo yo de mi desánimo, de mi angustia, de mi depresión?
Entonces culpo al esposo, culpo a la esposa, culpo al hijo, culpo al hermano que no me prestó la plata, culpo a los de obra social que no me dieron la canasta, culpo entonces, al hermano que no me quiso ayudar porque le expresé mi necesidad, pero ese hermano estaba o en la misma o en peor circunstancia. Entonces, a veces nosotros queremos culpar a alguien, pero no, hermanos. Qué tan importante que podamos entender que Dios conoce su situación y Él puede ayudarnos. Amén, Él puede ayudarnos. A veces nos llenamos de ira. Eso pasó con Caín, de tal manera que le dijo a su hermano: oiga, venga, vamos, yo le cuento por allí algo, y por allá lo mató. Consecuencias del desánimo. Mató a su hermano, se llenó de ira, vino la depresión, vino la angustia, vino, hablamos en cierta ocasión, la amargura en su corazón. Un sábado estuvimos hablando acerca de ello. A veces pues nos rebelamos, ¿cierto?, contra lo que Dios ha establecido. Desmayamos en nuestra vida cristiana, nos enfriamos espiritualmente, perdemos, como dice Pablo, como dijo Jesús a la iglesia allá en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y quién deja ese primer amor y ese primer fervor con que inició la vida cristiana? ¿Por qué se deja así, de esa manera? ¿Y por qué lo hacen? Porque una persona está desanimada. Entonces, si usted está desanimado, yo que voy a ir por allá, yo que voy a ir a... Entonces pierde ese primer amor. Hay confusión en su vida. Vamos a leer un texto en Job, capítulo 4, en el verso 5. Dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza en la integridad de tus caminos. Entonces, cuando le vino todo esto a Job y la gente lo miró, se angustió y vino el desaliento en la vida de este hombre. No hacemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, nos separamos del propósito de Dios y tomamos decisiones equivocadas. Una persona desanimada, desmotivada, toma decisiones equivocadas que más adelante le va a pesar, o le va a pesar en su vida, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que ha causado en mi vida de que yo me desanime? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ha causado en mi vida para que yo me desanime? En Lucas capítulo 24, verso 17, los discípulos de Jesús se desesperaron y dijeron: hoy es el tercer día, estamos esperando que Él dijo que iba a resucitar, no ha resucitado. Entonces estaban desanimados, estaban tristes. Lucas 24, creo que es el verso 17. Y les dijo, Jesús les preguntó: ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos dijo, uno de ellos que se llamaba Cleofas, dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas les dijo? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Lo entregaron los principales sacerdotes
y nuestros gobernantes a sentencia de muerte lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. Entonces ellos estaban esperando, y a veces la tardanza de la respuesta y la tardanza en la respuesta a la oración puede desanimar a mucha gente. Es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha. Mira a ese malo, a ese que está haciendo lo malo, Dios sí lo oye, pero a mí no. Yo no sé hasta cuándo tengo que seguir esperando. Y nos desesperamos, y eso es lo que le pasaban a ellos. Jesús les dijo: al tercer día voy a resucitar. Y estaban tan desesperados y tan angustiados que no se dieron cuenta que Jesús estaba caminando con ellos. A veces nos pasa eso. Nos desanimamos tanto, nos angustiamos tanto, nos sentimos tan solos que Dios va con usted y usted como que se siente solo. Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no me oye. Pobrecito de mí, pobrecito yo. Soy el más miserable, el más digno de que me tengan pesar, ¿cierto? Pero hermanos, usted tiene que darse cuenta que el que prometió salvarlo, perdonarlo, liberarlo, acompañarlo, Dios sigue con nosotros. El desánimo y las angustias y lo que hemos vivido y lo que nos han hecho y el dolor y la angustia no nos deja ver que Dios va contigo. No nos deja ver eso, hermanos. Pero si alguien está acompañado y si alguien va al Señor, hermanos, es con nosotros. Amén. Ahora es importante que en medio del desánimo y en medio de la situación, hermanos, busquemos a Dios. Si no lo hacemos, hermanos, Dios es tan bueno que Dios nos busca a nosotros y que Dios no lo va a dejar así tirado. Recordemos a Elías, creo que es el capítulo 19 de Reyes, que aunque estaba cansado, primer libro de Reyes, capítulo 19, y dice que por allá se echó debajo de un enebro, deseando morirse, y nos dice la palabra del Señor capítulo 18, y entonces huyó, se fue corriendo, dice la palabra, y simplemente deseaba morirse, pero Dios iba con él. Dios sabía que estaba cansado, que estaba desanimado, pero Dios iba con él. Dios lo buscó, Dios lo alimentó. Dice la Biblia, Dios lo tocó. Si usted se da cuenta ahí en toda el capítulo 18 y 19 nos habla de toda la historia de Elías. Dice que deseaba morirse, verso 4, pero Dios manda un ángel y lo toca, lo fortalece, está ahí con él. Y Dios sabía que estaba desanimado y él decía: yo estoy solo. Y por allá se metió en una cueva y le dijo: ¿usted qué hace aquí, Elías? No, es que soy el único que he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y como que no había como que comprendido todo lo que Dios había hecho en la vida de él. Entonces, si nosotros no buscamos a Dios, hermanos, Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios nos busca, que Dios nos acompaña, que Dios está a nuestro lado para hacernos entender, bueno, no estamos solos. Amén. No estamos solos. No estamos solos. Y en cualquier lugar, hermanos, a donde usted se meta,
hermanos, allá va Dios. Dice el versículo 14, cuando se metió por allá en una cueva y dice Dios a Elías: ¿qué haces aquí? Él dijo: he sentido un vivo celo por Jehová desde de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y obviamente que estaba con miedo, estaba desanimado, pero Dios le dijo: ve y vuélvete por el camino, y le dice un poco de cosas, ¿cierto? Pero también le dice en el verso 18: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal ni lo han besado. Entonces usted se cree el único, y obviamente pues que tenía razón. Al sentirse el único y al sentirse solo y al sentirse cansado, pero aún así ni era el único, ¿cierto? Dios tenía más, y además de eso, hermanos, dice la Biblia que Dios lo fortaleció y le colocó una misión más. Entonces hay momentos en donde si llega el desánimo, hermanos, a su vida por tantas cosas que le han sucedido y que sucederán, usted tiene que darse cuenta que Dios está a su lado, y que usted también debe de, esfuércese en buscar de Dios. Hebreos capítulo 4, creo que es el verso 16, dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted necesita ayuda, usted necesita ser fortalecido, usted necesita ser sanado, usted necesita sentir a Dios en su vida. Entonces acérquese. En medio del desánimo, en medio del desaliento, en medio de la soledad, en medio de la desesperanza, en medio del estrés y de la angustia, por la fe acérquese a Dios, hermanos, que vamos a alcanzar misericordia. Y tenemos el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Realmente es el único que tiene misericordia de nosotros. Pablo dijo, cuando le escribe a los filipenses: por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y entonces la gente dice: hermano, pero si Dios conoce mi necesidad. Sí, Dios conoce, pero Dios le gusta, le agrada de que nosotros expresemos nuestra necesidad. No, hermano, yo para qué voy a ir, Dios conoce. No, yo para qué voy a pedir, Dios conoce. Sí, pero es necesario. La Biblia dice: el que busca, halla; el que llama, se le abre. Amén. Entonces hay que buscar, hay que clamar, hay que llamar, y que esas peticiones sean conocidas delante de Dios. Dice: en oración y ruego y con acción de gracias. Es decir, dele gracias a Dios. Hermano, pero ¿cómo así que le voy a dar gracias a Dios porque tengo esto, porque tengo esta enfermedad, porque tengo este problema? Sí, dele gracias a Él porque lo tiene a Él, porque Él es el único quien puede consolarnos. Créanme, hermanos, que nadie más va a consolarlo, nadie más va a ayudarlo, nadie más va a hacer algo. No, entonces dele gracias a Él, porque en medio de la gratitud y en su presencia vamos a encontrar consuelo. Amén. ¿Qué más nos puede ayudar a nosotros en el desánimo, hermanos? La palabra. Amén. ¿Usted está desanimado? Bueno, lea la palabra. Santiago dice: bueno, si alguien está afligido, haga oración, ¿cierto? Está contento, bueno, entonces cante, adore, glorifique a Dios. Pero es importante que también lean la palabra, hermanos. Amén, porque Dios a través de su palabra
puede consolarnos, puede motivarnos. Amén. El salmista dijo algo muy importante en el Salmo 119, verso 5. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad que trae el desaliento, porque en medio del desaliento, hermanos, no vemos nada, no entendemos nada, no vemos sino problemas, no vemos sino dificultades, y el enemigo le va a mostrar lo malo. Usted está desanimado y le muestra otros espejos, vea, y mire, y también es cristiano, y también es eso, y también, y le muestra lo malo. Pero cuando usted lee la palabra, Dios le va a mostrar otra cosa. Cuando usted escucha la palabra, así usted esté desmotivado, desanimado, venga y escuche la palabra, porque la palabra nos da ánimo. Las palabras que les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Y en el poder de su palabra, fortalezca. Y la palabra, hermanos, es la que nos va a alumbrar el camino de las tinieblas que han dejado tanto desánimo y que ha dejado tanto conformismo y que ha dejado tantas cosas que trae todo eso. En Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Y nos acongojamos y nos confundimos, ¿cierto? Pero dice la Biblia: mas la buena palabra lo alegra. ¿Y qué tan importante es esta palabra? Amén. Es Proverbios 12. Bueno, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra, esta palabra nos alegra, nos motiva, nos da ánimo. Proverbios capítulo 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. Dice: cuán buena es. Y Dios, dice la Biblia, hermanos, que Dios nos abre o nos da su palabra a tiempo. Creo que es en el Salmo 145. Entonces hay momentos en donde, bueno, no sabemos qué hacer, hermanos, pero dice la Biblia: los ojos de todos esperan en ti. Salmo 145, verso 15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Entonces Dios no llega tarde nunca, ni tampoco Dios se olvida o se haya olvidado de usted, sino que a tiempo viene Dios con la palabra, a tiempo viene Dios con la respuesta, a tiempo viene Dios con una palabra de ánimo, ¿verdad? Para que la persona no se desanime, porque no tendrían entonces razón, hermanos, de que nosotros dijéramos: no, hermanos, que me metí al evangelio a ver si cambiaba de vida, pero no, sigo, no. Por eso Pablo dijo a la iglesia en Primera de Tesalonicenses 5:14: les rogamos, hermanos, que amoneste a los ociosos y que aliente, decíamos, a los de poco ánimo. Entonces es necesario que a través de la palabra nos alentemos los unos a los otros. Amén. Y si miramos la historia de Mateo capítulo 9, verso 2, y que también se narra en otros evangelios, que llevaban un paralítico entre cuatro. Vamos a mirarlo para ir finalizando. Y nos dice entonces la historia que narra allí el evangelista Mateo acerca del paralítico.
que lo llevaban entre 4 personas y seguramente tenían ánimo, ¿cierto? O se animaron aquellos hombres para llevarlo ante Jesús. Vamos a mirarlo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Seguramente vamos a especular, seguramente no sabemos cuál era la causa por la cual aquel hombre estaba paralítico. No se cayó, se accidentó, nació así, bueno. Pero entonces lo llevaron ante Jesús. Dice otro evangelista, como Marcos y Lucas, dice otro evangelista que quitaron el techo y lo bajaron. Ellos estaban muy motivados, estaban muy animados, pero Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y lo que querían ellos, hermanos, era que no solamente ellos venían buscando el beneficio físico, que lo sanaran, que hiciera algo, ¿cierto? Pero Jesús le dijo: no, tus pecados te son perdonados, dando a entender con esto, hermanos, que el pecado entonces pone en una condición paupérrima al ser humano. El pecado entonces hace que la gente esté mal y no sabemos entonces por qué este paralítico estaba así, pero lo que Jesús vio la necesidad en él fue de perdonar los pecados. Y por eso le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas decían dentro de sí: este es un blasfemo. Y Jesús, conociendo los pensamientos: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, dice la Biblia. Pero Jesús le dijo: ten ánimo, porque el pecado lo tenía agobiado, el pecado lo tenía enfermo, el pecado lo tenía en esa condición. Y Jesús vio eso, que el pecado era el que había agobiado y había atormentado a esa persona, y por eso le dijo: ten ánimo, gloria al Señor. Y aquí está el que levantó a ese paralítico, hermanos, y le perdonó los pecados. Aquí está para motivarnos y animarnos, gloria al Señor, y levantarnos de cualquier situación que esté viviendo. Amén. Lucas habla, si usted mira esta misma historia en Lucas, también habla en Lucas capítulo, creo que 5:26, y dice la palabra del Señor que el Señor los sanó. Amén. Ten ánimo. Lo mismo le dijo a la mujer: ten ánimo. Y es muy importante que nosotros entonces nos motivemos y nos animemos por la palabra y por quien dice la palabra, que es el Señor Jesucristo. Amén. No olvidemos las palabras de ánimo que Dios le dio a Josué. Creo que es en Josué capítulo 1, verso 8 o 9, cuando Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces. Se requiere que el que esté desanimado, desmotivado, se requiere que haga un esfuerzo. Así como el que está ahí enfermo, tirado, y le llevan la comida: venga, haga un esfuerzo, coma poquito, coma algo y mire, ¿cierto?
se requiere de un esfuerzo. Usted, amigo, se requiere que usted también se esfuerce y que haga algo en su vida. Usted no puede quedarse ahí, que pueda levantarse, porque ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, y basta que usted y yo también, como creyentes, como hombres y mujeres, nos esforcemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. El que desmaya está desanimado. Entonces Dios quiere que usted se motive, se anime, porque el que lo llamó, el que le dio la vida, hermanos, es el Señor Jesucristo. Amén. Salmo 31, verso 24. Nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos entonces esforzarnos. Dice allí Salmo 31, verso 24: esforzaos todos vosotros los que esperáis a Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Ese corazón no es la parte física, sino que es toda nuestra vida. Entonces dice la palabra, bueno, vamos a esforzarnos y vamos a esperar completamente en Dios. El salmista dijo por ahí en el Salmo 42: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera. La esperanza y la confianza en Dios nos da ánimo. Amén. Y eso lo tiene que motivar y animar a usted, hermano. No, yo solo estoy esperando a morirme aquí. No, cierto, usted y yo tenemos al Señor, y si alguien debe estar motivado, somos usted y yo. Entonces el salmista dijo: ¿por qué te abates? ¿Cierto? ¿Por qué se angustia? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Y tenemos que saber, hermanos, tenemos que entender que todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo malo que pueda pasarnos, trae un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces no podemos desmotivarnos con eso. Y dijo el salmista, dijo el escritor a los hebreos algo muy importante, creo que es en Hebreos capítulo 12, el verso 2 y 3, de poder comparar y considerar. Dice Hebreos 12: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, miremos lo que Jesús hizo, lo que Él soportó. Y lo que Jesús hizo y lo soportó por amor a usted y por amor a mí, para motivarnos. Hermanos, esa es la motivación que nosotros tenemos. Aquí no necesitamos traer un coaching o un entrenador o un motivador. No, miremos a Jesús, que Él fue convertido pecado, fue hecho pecado por nosotros. Dice la Biblia que su cuerpo, al ser maltratado, al ser flagelado, fue convertido en una llaga, y dice: por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, es decir, para que nosotros tuviéramos paz, alegría, tranquilidad y descanso, Él fue castigado. Entonces dice, si usted tiene que motivarse, si usted tiene que mirar a alguien, mire a Cristo, lo que Él hizo, lo que le pasó a Él, lo que le sucedió a Él, porque éramos nosotros los que teníamos que pasar por lo que Cristo pasó. Amén. Entonces dice: considere al Señor.
Mire lo que describe la Biblia. Amén. Y finalizamos diciendo lo que dice en el Salmo 27, verso 14. Hermanos, que esto nos ayuda. Amén. Para los que en algún momento nos hemos desanimado, dice: aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al pastor. Espera al papá, espere la prima, espere en diciembre. No, espera a Jehová. Él es nuestro ayudador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá entonces quien va a socorrerme, quien va a ayudarme? Hermanos, del Señor Jesucristo. Amén. Él es la motivación para que no te desanimes y para que no estés desamparado ni solo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque por la fe en Jesucristo, por esa fe en Él, es que nosotros andamos. Vamos a estar de pie, por favor. Hay una solución, hermanos, a su problema, a su angustia, a su situación que está viviendo. No se desespere, ni en medio de la desesperación tome decisiones equivocadas. Espere en el Señor, pero si también tiene que esforzarse, vamos a esforzarnos para hacer algo. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a orar por su situación. Y cual sea el motivo, hermanos, por lo cual usted ha tenido momentos donde se desanima, donde dice: no quiero seguir más, porque me siento solo, como que me siento desamparado, como que Dios no me oye, Dios no me ve, Dios no me escucha. Pues aquí está Dios viendo su situación, su angustia, su momento difícil por el cual está pasando, y fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza, en esta palabra, aleluya, que el Señor le ha dado. Vamos a orar por usted, hermano, por usted, amigo. La Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque aquí hay uno que sí tiene cuidado de ti, y es el Señor. Padre celestial, amado Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Tú conoces lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi vida, Señor. Momentos difíciles, Señor, en los que a veces no sabemos qué hacer, donde no sabemos a dónde ir, Señor, donde no he querido a veces ni venir al culto, ni saber nada de la iglesia, ni saber nada de ti, ni saber nada de tu palabra. Oh Dios, pero ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes consolarnos, solo tú puedes sanarnos, solo tú puedes hacer un milagro en nuestra vida. Ayúdanos, soberano Jesús, y ten compasión y misericordia de nosotros, soberano Dios, y de cada hermano, aún de los amigos que han venido en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Qué dulce es tu presencia, oh Señor. Aleluya. Más Dulce que la miel, que dulce